Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Estoy pues un poco con mucho malestar el día de hoy. Vengo a hacer mi aporte para esta entrega última de la materia de Introducción a la Economía. Mi aporte lo hago referente a la inflación en Colombia en el siglo XXI. Entonces tenemos que Colombia registró una inflación de 13.34% en marzo. Fue la más alta que vivió el país en el año 1999. El gobierno había anticipado que el IPC, que es el índice del precio al consumidor, había llegado a su techo en febrero, cuando se ubicó en 13.28% y comenzaría a descender a partir de marzo. Pero el dato más reciente reveló un pequeño aumento impulsado principalmente por el precio de los alimentos, que creció un 21.8%. De esta manera, recordemos que la mayoría de los precios se ajustan en los primeros meses del año. En el caso de alimentos vemos grandes incrementos. Esto fue un reporte que hizo el DANE en una rueda de prensa. El último resultado anual superior al observado en marzo del 2023 se presentó en marzo de 1999. Anteriormente lo había puesto en el año 1999, cuando el país atravesaba la peor crisis económica de su historia moderna. Podemos dar un pequeño resumen que en lo corrido del año la inflación es del 4.6% a finales del año pasado. El gobierno fijó la meta de cerrar con una inflación anual de 7.2%. Pues mi aporte, disculpen, no me siento muy bien anímicamente. Este es mi pequeño aporte para la entrega. Le cedo la palabra a mi compañera María. Muchas gracias. Los hallazgos muestran que una relación inversa entre la inflación y el desempleo, conocida como la curva de Phillips, en donde la etapa de periodos baja de inflación tiende a observar un aumento en las tasas de desempleo, mientras que en los tiempos de inflación, de alta inflación, el desempleo tiende a disminuir. Sin embargo, esta relación no es estadística, ya que puede ser influenciada por diversos factores macroeconómicos, políticos y gubernamentales. Los resultados indican que las políticas monetarias expansivas pueden reducir el desempleo a corto plazo, pero si no se maneja con cuidado, pueden conducir a niveles insostenibles de inflación. Por el contrario, políticas de austeridad pueden controlar la inflación, pero a costo de aumentar el desempleo y sus efectos negativos asociados. Bueno, buenas tardes. Para continuar con el tema de inflación, que acabo de hablar mi compañera, necesitamos tener un poco claro qué es la inflación. La inflación es formalmente definida como un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios en la economía. Esta se mide en un aumento porcentual del precio de la canasta de bienes de consumo, pues conocido como el índice de consumidor, en la canasta de todos los productos que consumimos. Una inflación alta suele estar asociada con un debilitamiento del crecimiento económico porque distorsiona precios relativos. Crea incertidumbre en las decisiones de inversión de largo plazo, desincentiva ahorros y debilita la estabilidad financiera, que quiere decir que se eleva mucho el precio de un producto. Entonces esto hace que la economía entre en una crisis. Por tales motivos, tasas de inflación altas son perjudiciales para el crecimiento económico de la región.
Además, los episodios de inflacionarios tienden a reducir los estándares de la vida poblacional, que pues al aumentar la inflación hace que las personas no puedan adquirir esos productos, entonces hacen que se pierdan y la economía empieza a variar, entonces eso causa una gran distorsión y pues el consumo es menos. También nos dicen que están asociados con el aumento de la tasa de pobreza, lo que hablábamos anteriormente. Al aumentar la inflación, la tasa de pobreza crece, porque la gente ya no va a tener cómo adquirir ese bien o servicio, ese bien. Esto se debe a que el alza de precios genera alteraciones en las distribuciones nacionales por erogaciones e ingreso real de la población, principalmente de aquellos que pertenecen al primer, ¿cómo se dice? Aquellos que están como en la zona de más vulnerabilidad son los que son más afectados. Entonces, nos dice que para inicios del siglo XXI, la inflación promedio en Latinoamérica, la inflación promedio en Latinoamérica se había reducido a un 10%. Durante la época de la crisis financiera del 2008, Latinoamérica experimentó un shock positivo en los términos de intercambio que impuso un fuerte crecimiento en los precios de los commodities. Los commodities es un bien intangible que se puede intercambiar, comprar o vender. Dice que los nuevos regímenes de metas de inflación facilitaron el control de los precios y el desempeño macroeconómico. Dice también que cuando los términos de intercambio empezaron a deteriorarse en el 2013, varios países latinoamericanos observaron la inflación explicada por un alto grado de transmisión del tipo de cambio a precios internos. Quiero que escuchen un fragmento de una parte que encontré que me pareció muy interesante. Economía mundial. Dice, esto es tomado de UNIR, la universidad en internet. Nos dicen que la inflación es un impuesto invisible muy dañino, que empobrece a las sociedades. Con frecuencia tardamos años en comprender la dinámica en la que esta nos sumerge. Han coincidido en que la inflación empobrece más a la sociedad. Dice, en el evento se presentó la versión final del informe de la inflación en el siglo XXI, política monetaria y restricciones institucionales. Dice que este trabajo fue realizado por Francisco Cabrillo, catedrático emérito Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y profesor eminente junior en la UNIR. Junto a ellos en el encuentro también intervinieron John Mueller, periodista de amplia y reconocida trayectoria en medios impresos y digitales. Eso es todo. Tenemos también que contar que el tema de la inflación hace que una sociedad empobrezca mucho más. Gracias. Damos paso a nuestro siguiente compañero. Recomendaciones. Para enfrentar los desafíos económicos actuales en América Latina, es fundamental fortalecer tanto la política monetaria como la fiscal. Los bancos centrales deben adoptar una política monetaria que sea flexible pero también vigilante, enfocándose en controlar la inflación sin frenar el crecimiento económico. La implementación de metas de inflación puede ser una estrategia eficaz para andar las expectativas inflacionarias y proporcionar un marco claro y transparente para la política monetaria. Además, la disciplina fiscal es de suma importancia. Los gobiernos deben evitar déficits fiscales persistentes que puedan generar presiones inflacionarias y desestabilizar la economía. Mantener un control riguroso sobre el gasto público y buscar una mayor eficiencia en el uso de los recursos fiscales que pueda contribuir a una economía más estable y predecible. En cuanto al mercado laboral, es esencial promover la formalización del empleo y mejorar la calidad de los trabajadores. Las políticas deben estar orientadas a reducir la informalidad laboral mediante incentivos que alineen
a las empresas a registrar a sus empleados y cumplir con las regulaciones laborales vigentes. Mejorar la educación y la formalización profesional es fundamental, alineando las habilidades de los trabajadores con las demandas del mercado laboral actual. Esto implica invertir en programas de capacitación, educación continua que respondan a los avances tecnológicos y las necesidades emergentes del mercado. Para reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, es crucial implementar políticas activas de empleo que incluyan programas de inserción laboral, subsidios al empleo y apoyar a la creación de pequeñas y medianas empresas. Fomentar la igualdad de género en el mercado laboral también es vital, lo que se puede lograr a través de políticas que promueven la equidad salarial y el acceso igualitario a oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Además, la inducción de grupos vulnerables debe ser una prioridad. Esto requiere diseñar e implementar políticas que faciliten la inserción laboral de personas con discapacidad, adultos mayores y otras poblaciones desfavorecidas. Las políticas de protección social deben ser fortalecidas para garantizar que todos los trabajadores, incluidos los informales, tengan acceso a seguros de desempleo, salud y pensiones. De esta manera se puede contribuir a un mercado laboral más inclusivo y resiliente, capaz de afrontar los retos del siglo XXI.